Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19, presenta Aprendo en Casa. A continuación, comunicación y lenguaje primero básico. Bienvenidos nuevamente a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema, el texto argumentativo, del área de comunicación y lenguaje de primero básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, el pensamiento lógico y la habilidad lingüística. Y antes de comenzar, te recomiendo que laves constantemente tus manos o las desinfectes con alcohol en gel. Y en esta oportunidad nos acompaña Nancy en la interpretación de la lengua de señas. En la sesión anterior abordamos el texto expositivo. Hoy veremos el texto argumentativo. ¿Te recuerdas también que ya hemos conversado acerca de qué es un texto? Asimismo, hemos conversado acerca de qué es un texto informativo. ¿Te recuerdas? Anota en tu cuaderno las ideas que te generen qué es un texto y qué es un texto informativo. También vimos la diferencia entre hechos y opiniones y cómo estos se expresan en los textos. Recuerda que un texto no es necesariamente algo escrito. También puede ser un texto visual o un texto oral. Ahora también te invito a que escribas en tu cuaderno la diferencia entre un hecho y una opinión. Esto nos servirá para el desarrollo del tema de los textos argumentativos. Y entonces, al finalizar esta sesión, tú ya serás capaz de poder diferenciar entre un texto expositivo y uno argumentativo, así como aplicar las técnicas de comprensión al momento de leer cualquiera de estos dos textos y poder también tú crear un texto expositivo y un texto argumentativo. Entonces, el texto argumentativo. En tu cuaderno escribe, ¿qué sabes acerca de las redes sociales? Una o dos ideas generales acerca de las redes sociales. Ahora escribe, ¿qué piensas acerca de las redes sociales? ¿Qué ventajas crees que tienen las redes sociales? ¿Qué desventajas? ¿Alguna consecuencia del mal uso de las redes sociales? Muy bien. Acá entonces tú estás haciendo o estás exponiendo dos factores. Un hecho, que es ¿qué sabes acerca de las redes sociales? Y una opinión, ¿qué piensas acerca de las redes sociales? Los textos argumentativos son aquellos en los que el autor expresará sus opiniones, es decir, su punto de vista personal. ¿Te recuerdas que vimos que hay un punto de vista objetivo y uno subjetivo? El punto de vista objetivo es aquel que se basa en la realidad y el punto de vista subjetivo es ya la percepción o lo que el autor opina acerca de esa realidad. Entonces un texto argumentativo va a estar dominado por el punto de vista subjetivo, es decir, la opinión del autor. Pero entonces, ¿qué es argumentar o qué es un argumento? Primero tenemos que establecer también que un texto argumentativo busca un diálogo. ¿Por qué? Porque los textos argumentativos abordarán temas polémicos. Por ejemplo, podemos hablar de la discriminación, podemos hablar de racismo, podemos hablar de género y podemos emitir algunas opiniones a favor o en contra de estos temas, dependiendo qué idea queremos desarrollar. Pero a lo que nos debe llevar este tipo de textos es a un diálogo, es decir, a exponer las ideas, escuchar las ideas de la otra persona y converger en algún punto. Es decir, un diálogo abierto y receptivo.
Un texto argumentativo o una argumentación no es aquel en el que tú puedas venir o en el que tú vengas e interrumpas a la otra persona únicamente porque no estás de acuerdo. Tienes que exponer por qué no estás de acuerdo. Tienes que saber defender tu punto de vista. Entonces vamos a ver qué es un argumento y cómo podemos construir nosotros argumentos. Un argumento es una expresión de la razón del ser humano. Es decir, por medio de nuestros pensamientos, nosotros vamos a poder justificar lo que decimos. Un ejemplo clásico de lo que no es un argumento es cuando te preguntan, ¿por qué hiciste esto? Porque sí. Porque sí no es un argumento válido. Tenemos que dar razones de por qué estamos actuando o pensando de cierta forma. Entonces el argumento es un razonamiento. Y este razonamiento nos ayuda a apoyar lo que estamos diciendo. Si nosotros lo que estamos escuchando o lo que estamos opinando estamos en contra de ello, nos va a ayudar a rechazar, pero con opiniones válidas. O también nos va a ayudar a justificar nuestras opiniones o nuestros pensamientos. Luego, la función de un argumento es defender. Es decir, lo que yo estoy diciendo es válido por esto. Es dar las razones por las cuales son válidas mis ideas. Y por eso decimos que es un punto de apoyo. Porque a partir de esas ideas o de esas opiniones que van a defender la opinión principal, vamos a apoyarnos para poder convencer a la otra persona acerca de nuestro punto de vista. En ese sentido, entonces, el argumento es una idea secundaria. ¿Te recuerdas que ya vimos también la diferencia entre una idea principal en un texto y una idea secundaria? Que la idea principal es enunciado, que se puede decir si es verdadero o falso, mientras que la idea secundaria es la que nos sirve para rellenar, por decirlo de alguna forma, o para ampliar esa información. Entonces, este argumento va a funcionar como una idea secundaria y nos va a ayudar a razonar o fundamentar la idea o el tema que estamos desarrollando. Y por último, tenemos un argumento principal, que es como la idea principal. Y luego tendremos argumentos secundarios. ¿Para qué nos van a servir los argumentos secundarios? Para reforzar. Es decir, con un solo argumento, si nuestro argumento está bien armado y es convincente, tal vez vamos a necesitar únicamente un argumento. Pero generalmente en los textos, los autores se apoyan de más argumentos, por medio de comparaciones, por medio de ejemplos, pero todos siguiendo un orden lógico de acuerdo al tema. Entonces, en sí, el argumento, para resumir, es un razonamiento que nos ayuda a apoyar, rechazar o justificar alguna opinión, y por medio de este nosotros defendemos, por eso lo llamamos punto de apoyo. Se considera una idea secundaria que nos ayuda a razonar o fundamentar, y existen argumentos secundarios que refuerzan el argumento principal. Pero te preguntarás entonces, ¿cómo hago yo para argumentar? Es sencillo y te puedo decir que muchas veces lo hacemos en nuestro contexto cotidiano cuando queremos conseguir algún permiso o conseguir algo, ya que el argumento lo que busca es convencer a la otra persona de algo, de lo que nosotros estamos expresando es válido. Entonces, los pasos para crear un argumento, primero tenemos que identificar la idea a defender. Vamos a hacerlo acá con los pasos y también con un ejemplo. Identifiquemos la idea a defender. Mi idea principal o la idea que yo quiero defender es mi perro es obediente. Esa es mi idea que defenderé. Ahora tengo que cuestionar esa idea. Es decir, ¿por qué pienso que mi perro es obediente? ¿Qué evidencia o qué he visto yo en mi perro para afirmar que mi perro es obediente? Entonces, estas respuestas serán nuestros argumentos. Va a ser un argumento principal, un argumento central. Entonces, mi argumento central, con el que yo pretendo sostener que mi perro es obediente, será porque lo llamo por su nombre y hace caso.
Cada vez que yo llamo a mi perro y le digo su nombre, él me hace caso. Por eso yo digo que mi perro es obediente. Pero considero que puedo presentar más evidencia acerca de lo que digo para reforzar mi argumento. Entonces, tengo que identificar otros argumentos. ¿Qué otro argumento se te ocurriría a ti decir para apoyar que el perro es obediente? Podríamos decir, porque si le digo que se siente, lo hace. Este es un subargumento, un argumento secundario. Pero aún así considero yo que es necesario presentar otra evidencia. Entonces me pregunto nuevamente, ¿por qué pienso que mi perro es obediente? Ya tengo dos respuestas. Puedo conseguir otra. Muy bien, porque si le lanzo una pelota, corre a traer. Este es mi siguiente argumento. Entonces acá ya tenemos tres argumentos que nos van a apoyar, pero siempre tenemos que pensar que alguien más nos va a cuestionar estos argumentos. Entonces tenemos que identificar contraargumentos, que es, pues, contradecir mis argumentos. ¿Cuál contraargumento o qué crees tú que me pueden contradecir con esto? Estoy hablando que mi perro es obediente, cumple ciertas características para eso. Ah, pero ¿qué pasa? Yo puedo, tal vez, algún vecino, sí, pero a veces yo escucho que ladra mucho y tú lo llamas por su nombre y no te hace caso. Ese va a ser el contraargumento, va a tratar de demostrar que lo que yo estoy diciendo es falso. Entonces el contraargumento será, pero a veces ladra sin parar, aunque le diga que no lo haga. Nadie me lo está diciendo, pero yo lo tengo que pensar porque así yo voy a poder, al momento que me cuestionen, contestar. Entonces, ¿cuál sería una respuesta a esto? ¿Está bien? Sí, ladra. Pero ladra para alertar que se acercan personas desconocidas. En ese sentido, entonces ya le estoy dando una respuesta al contraargumento. Ya tendría que pensar después en algunas otras preguntas que me pueden hacer. Pero con este ejemplo es como se construye un argumento. Identificamos la idea, luego cuestionamos esa idea y las respuestas que obtenemos al cuestionar la idea serán nuestros argumentos. Y por último tenemos que pensar qué pueden decir en contra de lo que estoy diciendo y con eso tendremos contraargumentos. Ahora, para que tengas también claro la diferencia entre un texto expositivo y un argumentativo, vamos a trabajar este cuadro comparativo. Recuérdate que un texto expositivo te indiqué que está basado en hechos y un texto argumentativo en opiniones. Ahora, si hablamos de un saber, es decir, información que ya existe, ¿cuál crees tú que nos brinda ya un saber existente y cuál crea nuevo conocimiento? El texto expositivo, te recuerdas que trabajamos con base a información, nos da un conocimiento ya existente. Mientras que el texto argumentativo, si te das cuenta en el ejemplo que hicimos del perro, o que abordamos el perro, estamos estableciendo algunas conclusiones, que como el perro es obediente, cumple con algunas características. Entonces ya estoy generando nuevo conocimiento acerca del comportamiento de los perros. ¿Cuál crees tú que informa? ¿El expositivo o el argumentativo? El expositivo se encarga de informar porque se basa en la realidad y únicamente presenta hechos. Mientras que el argumentativo, sí, nos da opiniones, va a tratar de convencer a la otra persona acerca de una idea. Y por último, ¿cuál crees que expone y cuál confronta? El texto argumentativo confronta, y confrontar no es pelear, sino que es únicamente tratar de validar esas ideas por medio de razonamientos. Mientras que el expositivo expone. Como te indiqué, argumentar no es pelear con las personas, sino llegar a un acuerdo por medio de razonamientos lógicos. Y la estructura de un texto argumentativo es la introducción, que nos presentará temas y antecedentes, una hipótesis, es decir, por qué creo yo que es así,
y nos va a intentar captar la atención del lector. Va a presentar una hipótesis o tesis, que es la idea central, le dará o tratará de darle una respuesta por medio de una opinión. Luego desarrollará esa hipótesis o esa opinión por medio de razonamientos o argumentos que defenderán o justificarán lo que yo digo. Pero tienen que tener una relación lógica. Como te indiqué, no puede ser únicamente porque sí o porque no. Tenemos que justificar por qué. Y por último, presentará una conclusión, que es el resumen, qué consecuencias se pueden sacar a partir de ese argumento. Apela al receptor. ¿Qué es apelar? ¿Te recuerdas que hay unas funciones de lenguaje y que todas están concentradas en un elemento del proceso de comunicación? Apelar es buscar una respuesta de parte del receptor. Por ejemplo, si yo hablo de la contaminación, puede que mi texto, si yo estoy argumentando, lo que busque es que quien lea ese texto tome cartas en el asunto y cree algún proyecto acerca de limpieza. Ahí ya estoy buscando una respuesta de parte del receptor. Y por último, puede generar nuevas preguntas. Ahora, para analizar acá también cómo podemos encontrar los argumentos en los textos, para construir un texto argumentativo vamos a partir del ejemplo que trabajamos del perro. Lo hicimos por medio de enunciados o proposiciones. Ahora, ¿cómo juntamos todas estas proposiciones que parecen inconexas? Simple, podemos utilizar, o sencillamente podemos utilizar conectores, que son proposiciones. Mi perro es obediente porque cuando lo llamo por su nombre, hace caso. Además, si le lanzo una pelota, corre a traerla. Y si le digo que se siente, lo hace. A veces ladra sin parar, pero lo hace cuando se acerca alguien desconocido. Si te das cuenta, acá ya creamos un texto argumentativo en donde defiendo la idea de por qué mi perro es inteligente o es obediente. Y por último, leamos este texto sobre el calentamiento global. El calentamiento global es un problema que afecta a todos los seres vivos. El clima, las temperaturas altas y desastres naturales son algunas consecuencias de la contaminación que crece en el mundo. Los animales, la vegetación y el ser humano están siendo impactados por estas consecuencias. Es por ello que debemos contribuir a no contaminar más y crear proyectos de limpieza para contrarrestar el calentamiento global y así permitir que tanto nosotros como las generaciones futuras tengamos un mundo sano en el cual podamos vivir. La introducción se nos presenta como la idea principal. El calentamiento global es un problema que afecta a todos los seres vivos. Hipótesis o tesis: el clima, las temperaturas, los desastres son consecuencias del calentamiento global. Es lo que yo creo que sucede a partir de esto. Luego el desarrollo: es por ello que debemos contribuir a no contaminar más y apelar, la conclusión, apelar al receptor, crear proyectos de limpieza para contrarrestar el calentamiento global. Este cumple con la estructura y si te das cuenta es un texto breve. Entonces ahora, ¿te recuerdas que en la sesión anterior vimos el texto expositivo? E investigaste acerca de un tema, ya sea de salud, educación, pobreza o violencia. Entonces, como parte del reto anterior, te quedó emitir una opinión. Ahora que tienes ya esa opinión, tu reto es defender esa opinión con argumentos. ¿Qué información encontraste de cualquiera de estos temas que tú investigaste? ¿Qué opinión te generó? Entonces ahora defiéndela con argumentos. Ahora entonces tú ya tienes claro qué es un texto expositivo y un texto argumentativo, qué diferencias hay entre ellos y cómo construir argumentos. Como te indiqué, estos textos lo que buscan, los argumentativos, es obtener una respuesta de quien los lee o quien escucha. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, ya que al momento de argumentar, si nuestros argumentos son sólidos, por más que las ideas que estamos exponiendo parezcan absurdas, vamos a conseguir una respuesta del receptor. Por eso es la responsabilidad de sabernos comunicar y como te indiqué, la argumentación, más que crear una lucha o que haya discusión, tiene que crear un diálogo, pero un diálogo sentado en razonamientos lógicos. Ten presente en guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. ¿Qué aprendiste en esta sesión? Acerca de los textos argumentativos y su diferencia con los textos expositivos y cómo construir argumentos.
Comparte lo que aprendiste con un adulto o con alguien más que le pueda interesar y también así te das cuenta si tú comprendiste el tema. Y recuerda lavar constantemente tus manos o desinfectarlas con gel antibacterial. Y quédate en casa hasta una próxima oportunidad.